Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine, Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados. Continuamos con las lecturas y reflexiones sobre textos de la Bhagavad Gita, recordando que estamos en el capítulo número 17, titulado en este caso Las divisiones de la fe. En el día de ayer habíamos comentado y compartido sobre los textos número 5 y número 6, que los voy a leer un momento otra vez. Los textos decían lo siguiente: a aquellos que se someten a severas austeridades y penitencias que no se recomiendan en las escrituras y que las realizan por orgullo y egoísmo, a quienes los mueven la lujuria y el apego, quienes son necios y quienes torturan los elementos materiales del cuerpo, así como también a la superalma que mora dentro, se los ha de conocer como demonios. Decíamos que el Señor Krishna alertaba a Arjuna sobre aquellas personas que diseñan prácticas determinadas, incluyendo ayunos, austeridades, sacrificios, etcétera, etcétera, y lo diseñan según su propio fin o su propia conveniencia, o sea, para obtener un fin específico creado por ellos mismos. Un fin favorable desde el punto de vista de fama, desde el punto de vista de crear alguna resistencia específica, desde el punto de vista social, político, desde cualquier punto de vista, menos desde el punto de vista del avance espiritual. Pero incluso una persona podría decir, pero lo que yo hago es para el avance espiritual. Pero entonces cuando uno examina a esa persona, se puede observar que esa persona no tiene base en lo que hace y tampoco tiene comprensión espiritual. O sea, ella cree que lo está haciendo para su avance espiritual, pero en verdad no vemos señal de avance espiritual en esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces uno puede crear su propia teoría, su propia filosofía sobre avance espiritual y cómo lograrlo y ponerla en práctica y tener incluso su propia justificación muy bien diseñada. Pero esa justificación tiene que tener respaldo, tiene que integrarse de manera coherente a las escrituras autorizadas o al menos al criterio de las personalidades autorizadas en tiempos anteriores, incluyendo a la palabra del propio Señor. Una persona podría decirme, sí, pero es cierto, pero hay grandes personalidades que crearon sus propios métodos. En verdad, las grandes personalidades nunca crearon su propio método. Ellas simplemente comprendieron la esencia del asunto explicado por personalidades anteriores y entonces fueron capaces de con esa esencia mostrarla de un modo específico que fuera perfecto y fácilmente accesible a las personas de una época y una cultura determinada, pero la esencia fue primeramente bien comprendida, o sea, perfectamente comprendido por ellos. Entonces, aunque desde el punto de vista externo pudiera parecer que esas grandes personalidades inventaron un método diferente, realmente no inventaron ningún método diferente. Si vamos y meditamos en el asunto y en el método explicado por esas personas, vamos a ver que parte de la misma semilla, o sea, parte del mismo conocimiento. Esas personas primero llegaron a la comprensión del conocimiento, primero llegaron a la comprensión de Veda, o sea, del conocimiento. Entonces a veces uno puede pensar, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer no sé cuántas cosas y eso me está sirviendo para el avance espiritual porque cada vez que yo lo hago, entonces observo en mi conciencia o en mi mente esto o siento aquello en mi cuerpo, o sea, una serie de síntomas a nivel somático, físico y a nivel subjetivo o mental y muchas veces la persona entonces interpreta lo siguiente: sin duda alguna estoy avanzando espiritualmente, yo lo experimento, así que estoy avanzando
espiritualmente. Realmente el número de experiencias que se pueden tener en el campo físico y mental son prácticamente ilimitadas. En el plano mental son aún más amplias todavía. Esto significa que un practicante o una persona puede hundirse en su propia mente y en los asuntos creados por la propia mente y experimentar una ilimitada e indescriptible e increíble variedad de estímulos y experiencias. Esto significa también que muchas veces los estímulos y experiencias creadas por nuestra propia mente y experimentadas en nuestra propia mente pueden fácilmente confundirse con estímulos y experiencias de naturaleza espiritual. El asunto siempre es de distinguir en un inicio qué experiencia está siendo mental o está siendo del cuerpo sutil y cuál experiencia está siendo espiritual o del cuerpo espiritual o del plano espiritual. Es un asunto siempre muy complejo. En un inicio es muy difícil, porque como uno no tiene bagaje sobre la experiencia espiritual, ni ha tenido referencias sobre ella desde el punto de vista experimental, entonces uno no tiene prácticamente ningún indicador para poder distinguir esto está siendo mental, esto está siendo espiritual. Esto significa que una persona prudente entonces debería tener mucho cuidado cuando va a asegurar o a creer que está teniendo una experiencia espiritual o cuando va a indicarle a alguien o a instruir a alguien sobre qué es y qué no es una experiencia espiritual. Entonces, lo cierto es esto, la experiencia espiritual tiene como única finalidad el fortalecer, mejorar, estrechar, hacer consciente tu relación con el Señor a través de el despertar de tu conciencia espiritual. Cuando tú despiertas tu conciencia espiritual, entonces te vuelves cada vez más consciente de Dios. Pero las actividades de la mente tienen como finalidad, cuando todavía te encuentras en el plano de conciencia material, es pensar, buscar la forma de desear, pensar, sentir cosas relacionadas de una forma u otra a la experiencia objetiva, ya sea la pasada, la presente o la que se quiere tener en el futuro. En el pensamiento o en las actividades de la mente, o yo soy el centro o el centro es algo que tiene que ver conmigo, o soy el centro yo, o es el centro mi familia, o es el centro un logro que quiero tener, o es el centro los pobres, o es el centro los enfermos, perfecto. Algo del mundo material es el centro, ya sea del mundo material objetivo o del mundo material creado, o sea, fantasioso en mi mente. Yo puedo crear también una propia historia y tomarla como centro de mi vida. Pero, sin embargo, en el plano espiritual o en la experiencia espiritual, el centro no es nada de eso. El centro es el Señor Supremo. El centro es únicamente el Señor Supremo, porque se ha comprendido que en verdad todo gira en torno al Señor Supremo, no hay nada independiente del Señor Supremo. Y en base a ese conocimiento, entonces uno asume como centro al Señor Supremo. Y además de eso está lo siguiente. Cuando uno tiene una experiencia relacionada con el Señor Supremo y es realmente veraz, entonces esa experiencia deja una atracción tal que es imposible olvidarla. Por eso uno de sus nombres es Krishna, o sea, supremamente atractivo. No se puede tener una experiencia real con Dios y después olvidarla así de fácil. Es como cuando usted ve a una persona que le resulte muy atractiva desde el punto de vista ya sea intelectual, físico, lo que sea realmente atractiva. Es muy difícil que usted la pueda olvidar así de fácil. Usted la recuerda, aún sin querer, la recuerda o vuelve a recordarla. Algunas personas durante más tiempo y otras durante menos tiempos. Entonces imagínate tener una experiencia de algún modo con aquello que resulta lo más atractivo que pueda haber existido, que existe y que pueda existir en el futuro. O sea, la suprema personalidad de Dios, fuente de toda atracción, fuente de toda belleza, fuente de toda inteligencia, fuente de toda sabiduría, fuente de toda fortaleza, fuente de toda fama, fuente de todo, todo en escala máxima allí está reunido. Entonces es imposible
Literalmente la experiencia directa con Dios literalmente te deja arrebatado de amor por Dios. Ya nunca más puedes olvidarlo y necesitas volver a experimentarlo, y por eso es que el practicante empieza de manera entregada, completa y disciplinada en búsqueda de una segunda experiencia. Y ahí es cuando empieza de verdad el verdadero camino espiritual, porque ya está comenzando por un impulso propio, ya no por un deseo intelectual, no por un embullo, no por una emoción, no por una necesidad a ver si Dios te escucha, no. Usted ha tenido un encuentro literalmente con el Señor, y usted ha quedado en un estado tal que ya no puede dejar de pensar en buscar al Señor, en buscar al Señor, en volver a experimentarlo, en volver a sentirlo. Maharaj Parishit, el rey, Maharaj Parishit, a quien se le habló el Srimad Bhagavatam, cuando estaba en el vientre de la madre, una persona, un brahmana muy malvado, muy envidioso, pero que era conocedor de ciertos mantras y cosas, fue capaz de invocar un determinado trabajo, una determinada fuerza sutil, e invocar un arma en el plano mental, así como hay armas en el plano físico. La sociedad védica tenía la capacidad, había desarrollado la capacidad de los brahmanas de crear armas en el plano sutil. Estas armas no se veían, pero estaban allí, funcionaban. Entonces esas armas se dirigían hacia una persona específica con un fin específico, y esas armas literalmente destruían de una manera determinada a esa persona, sobre todo en el plano sutil o en el plano mental. En el lenguaje moderno en Cuba le llamarían a eso, qué sé yo, brujería, hechicería, energía, vudú, qué sé yo, cuántas cosas. Pero bueno, aquella ciencia cultivada por el pueblo védico y los brahmanas védicos era muy refinada, o sea, era muy refinada y dependía únicamente de la mente y del agua. Siempre utilizaban agua, por eso llevaban siempre consigo una porción de agua, o simplemente la creaban también. Y entonces ya a partir de ahí hacían sus rituales determinados, esos mantras específicos para invocar determinadas karmas o determinadas realidades sutiles. Son mantras que eran cantados con una métrica específica, con un tiempo específico, o sea, no era simplemente el sonido, no era simplemente la palabra o la frase, sino que tenía que tener una escala vibratoria muy específica para que a nivel sutil pueda ser capaz de diseñar o permitir la reunión de la energía sutil en el diseño de un arma específica y dotarla de un objetivo específico. Y entonces dirigían eso hacia la persona específica y ya. Entonces esa persona invocó un arma de ese tipo y la dirigió hacia el feto, o sea, hacia el niño que estaba creciendo dentro del vientre de una de las Pándavas. Porque ese niño era el heredero que quedaba de los Pándavas, o sea, de los primos de Krishna, era el heredero. Así que si él lograba destruir ese niño, la dinastía de los Pándavas o de los religiosos se terminaría. Pero entonces la madre de este niño, que era una gran devota, por gracias del Señor supo que aquella personalidad envidiosa había invocado un arma en contra del feto, del futuro príncipe. Y entonces ella recurrió al Señor Krishna pidiendo ayuda. Por favor, mira, Señor, ha pasado esto y aquello. Evidentemente el Señor ya lo sabía, pero es necesario que el Señor dejara que esto sucediera, o sea, que ella viniera a pedirle ayuda para demostrar en la literatura cómo el devoto es Akinchana, o sea, el devoto siempre busca ayuda, refugio en el Señor. La única posesión del devoto es el Señor. Eso significa Akinchana. Akinchana significa aquel que no tiene posesión ninguna. Eso no significa que usted no posea nada. Significa que en su corazón no hay ninguna posesión. Usted puede tener de todas las cosas que le sean necesarias. Si está en invierno ahora mismo, es necesario que usted tenga buena cobija, buen abrigo, algo de calor para calentarse, alimento para alimentarse, agua, comodidad. Si usted trabaja muy lejos, es necesario que tenga un transporte. O sea, usted no va a hacer, no. Yo soy devoto, soy aquí en Shana, por tanto no importa que yo trabaje a 10 kilómetros de casa, yo voy a pie y regreso a pie porque un devoto no tiene posesión.
Esa es una interpretación materialista de las escrituras, por tanto es una interpretación tonta porque las escrituras no son materialistas, sino espirituales. Lo que significa no tener posesión es no tener posesión en tu corazón. Tu corazón no está atrapado por nada, solamente por el Señor. Entonces, como el devoto de Sakinchana, en todo recurre al Señor. Entonces, esta mujer embarazada fue donde estaba Krishna. Y le dijo, mire Señor, esto fue allí, estábamos hablando, Krishna todavía estaba con los Pándavas, este ámbito de la batalla de Kurukshetra estaba todavía ahí. Y entonces va para allá, o sea, esto fue después de la batalla, había terminado, y ese Brahman envidioso que perdió en la batalla hizo todas esas cosas mezquinas. Por favor, Señor, tú eres mi única protección, protege a mi niño, bla, toda esa historia. Entonces el Señor, aún permaneciendo fuera, Krishna, aún permaneciendo fuera allí, escuchando la historia de esta devota, también al mismo tiempo se hizo presente dentro. O sea, se hizo presente dentro. Se hizo presente justo allí al lado del feto. Y entonces él envolvió, o sea, él sirvió, por decirlo así, como escudo al feto y neutralizó la influencia de esa arma malvada enviada por este Brahman. Krishna absorbió completamente esa energía, pero se dice que el feto fue capaz de sentir la presencia del Señor y se dice que entonces fue capaz de percibirla. Pero esa presencia duró un instante. Ya tenía la madre, esta mujer tenía como 7 meses de embarazo. Vamos a recordar a partir de los 7 meses, se explica, el feto, el niño de esta información ya es capaz de tener memoria, o sea, ya desarrolla memoria. Por eso se manda a las madres que a partir de ese tiempo le canten a los niños en el vientre, le hablen, ¿verdad? Porque ya ellos primero pueden escuchar y segundo pueden tener memoria. Y entonces eso fue un momentico nada más, perfecto, todo quedó bien. Pero cuando ese niño nació, Maharaj Parishit, nació el príncipe de los Pándavas, este niño al nacer recordó aquella presencia tan magnífica, tan maravillosa, que daba tanto placer. Y él desde pequeño comenzó a curiosear. Él buscaba entre los objetos, entre las plantas, entre los animales, a ver si alguno de ellos le transmitía aquel mismo agrado maravilloso que él experimentó en el vientre de su madre. Y por eso le pusieron Parishit. Parishit significa el examinador. Él iba examinando cada elemento que se encontraba en su vida diaria, curioseándolo, para ver si ese elemento era aquel que él había sentido y experimentado en el vientre de su madre. Porque la relación con el Señor Supremo, cuando es una relación verdadera y fidedigna, cuando en verdad nuestra experiencia es con el Señor, nunca más se puede olvidar. Ojo, uno también puede tener una experiencia con cosas fantasiosas, creadas por su propia mente o creadas por otras cosas sutiles que asumen una experiencia maravillosa y uno confundirla con la presencia del Señor o con la presencia de algo relacionado al Señor. Entonces uno tiene que buscar ayuda, uno tiene que buscar referencia en las escrituras, uno tiene que buscar a un gran devoto, uno tiene que buscar a un gran alma para que le ayude a identificar si eso que está experimentando o está sintiendo es de verdad la presencia del Señor o es simplemente la presencia de algo diferente que está asumiendo una apariencia maravillosa. Sigue siendo todo un asunto muy sutil y por tanto siempre es necesario buscar ayuda. Por eso se hace tanto énfasis en la guía, en la ayuda, en ser humilde, en ser manso, entregado, sencillo, simple, en dejarte guiar. Eso es importante, siempre por la persona apropiada. Entonces vamos a el texto número 7. El texto número 7 del capítulo 17 dice lo siguiente. Incluso la comida que cada persona prefiere es de 3 clases, en función de las 3 modalidades de la naturaleza material. Lo mismo ocurre con los sacrificios, las austeridades y la caridad. Ahora escucha cuáles son las diferencias que hay entre estos. O sea, el Señor Krishna le está diciendo que no solo la fe está influida por la modalidad de la pasión, la bondad y la ignorancia en este mundo material, sino también incluso
los alimentos que una persona prefiere, el tipo de sacrificios que una persona realiza, el tipo de austeridades que realiza y del modo en que lo realiza, el tipo de caridad. La caridad, a veces siempre pensamos, ¿no? Que toda la caridad es perfecta, toda la caridad es buena, toda la caridad te eleva, toda la caridad te ayuda, toda la caridad está guiada por el conocimiento o la entrega espiritual. Pero incluso vemos aquí que el Señor dice que incluso la caridad está guiada por las tres modalidades de la naturaleza material en este plano. Esto lo hemos repetido varias veces, o sea, y es necesario que uno medite sobre este asunto. Toda actividad, ya sea desde el punto de vista objetivo o físico, o toda actividad mental, o sea, subjetiva, que la entidad viviente desempeñe o crea desempeñar en el mundo material, encontrándose en el plano de conciencia material identificada con el cuerpo material y la mente material. Toda actividad que realice desde esas condiciones están siendo realizadas por las modalidades de la naturaleza material o por las tendencias o programaciones de la naturaleza material. Algunas más de un tipo, algunas más de otro tipo, pero todas, ninguna está siendo realizada directamente por ella. Así que es importante reflexionar y comprender este asunto, porque si usted llega de verdad a comprender este asunto y usted trata de experimentarse, usted se va a volver un observador constante y usted se va a estar preguntando constantemente qué modalidad, qué tendencia es la que ahora mismo está pulsando, qué es la que ahora mismo está empujando en esta actividad que yo estoy queriendo desear disculpen, queriendo realizar o que estoy realizando. Y uno deja de ser un autómata arrastrado por la ilusión a pasar a ser un observador consciente, cada vez más consciente. Y entonces es a través de esa observación y con el estudio constante y también el tiempo de meditación y oración que uno va descubriendo por sí mismo en qué consiste todo este mecanismo o maquinaria compleja conocida como naturaleza material, cuerpo material, mente material, cómo se imbrican entre sí y cuán delicado y sutil y deslumbrantemente brillante son las trampas de funcionamiento que esto nos tiene siempre a cada paso. Entonces uno en verdad puede comprender todo eso y solamente desde esa comprensión es que uno puede proponerse con seriedad trascender este enredo conocido como vida en el plano de conciencia material. Entonces Krishna le va a comenzar a explicar a Arjuna, le está diciendo, mira, escúchame bien, porque en este mundo, primero, todo el mundo de algún tipo o de otro tipo tiene que desarrollar sacrificios. Vamos a recordar que sacrificios son simplemente actividades dedicadas a un fin específico. Sin sacrificio, Krishna explica en el capítulo número 3, no hay posibilidad de mantenerse en este mundo. En este mundo hay que hacer un intercambio constante, todo está intercambiando. La planta está intercambiando con los animales, con el oxígeno, con el agua, con usted con la bacteria con no sé qué. Todo es un intercambio constante, o sea, todo está realizando un constante sacrificio. La cuestión es qué es lo que me está guiando en ese sacrificio y de qué manera yo me integro a él y lo más importante, quién es el objeto del sacrificio, o sea, la finalidad de ese sacrificio, a quién está dirigido. Capítulo 3 dice que debe estar dirigido originalmente al Señor, o sea, toda actividad que usted realice, debe estar dirigida originalmente al Señor. Pero para eso usted debe comprender que el Señor es el fin último de todo. Si usted no comprende eso desde el punto de vista progresivamente experimental, entonces usted simplemente va a ser muy teórico, aparentemente espiritualista, aparentemente lo que usted quiera, el nombre que quiera ponerse, pero solo teórico. Entonces es necesario reflexionar sobre el asunto. Entonces dice que la austeridad, o sea, los sacrificios, la austeridad, la caridad, el tipo de comida. Usted puede observar el alimento que usted más prefiere o la forma en que usted suele comer de manera automática.
rápida, lenta, agitada, tensa, tranquila, comida caliente, fría, al tiempo, cual usted prefiere, más ácida, con más amargor, más picante, más salada, más dulce, más insípida, más grasosa, más vieja en cuanto a tiempo de elaboración, menos vieja. O sea, de acuerdo, esto significa de acuerdo a los rasgos o elementos que conforman la actividad, preferencia, pensamientos, deseo, vocabulario, etcétera, 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 de una persona. Entonces, una persona que sea conocedora en esos temas puede deducir con una gran exactitud cuáles son las modalidades de la naturaleza que están predominando en ese o al menos en ese momento, en esa área, cuáles son las tendencias que les están guiando. Y cuando tiene ese conocimiento, entonces puede diseñar también de acuerdo a su conocimiento especializado ya en la materia, cuál es el mejor modo o las mejores actividades o recomendaciones o regulaciones que le puede indicar a esta persona para que pueda evolucionar a partir del punto en el que se encuentra. Eso es lo que hace el maestro espiritual. Eso es lo que hace el conocedor de la ciencia. El conocedor de esa ciencia lo que hace es que su conocimiento es amplio en este campo, él ha estudiado todas estas cosas y simplemente cuando ve a una persona la observa muy bien y al observarla muy bien se puede dar cuenta cómo todos los elementos que hay en su expresión diaria, en su cotidianidad, todos están hablando de cómo están funcionando las modalidades de la naturaleza material en él o las tendencias. Y entonces él se traza, por llamarlo así, un diagnóstico lo más detallado posible. Y cuando lo hace, entonces comprende bien el asunto. Y a partir de esa comprensión dice, ah, ya, esta persona lo que necesita es, por ejemplo, en tal área ser un poco guiado hacia la pasión porque está muy hundido en la ignorancia. O en tal área ser guiado hacia la bondad porque ya está en la pasión. O en tal área ser guiado directamente de ignorancia a bondad. O sea, busca una estrategia lo más coherente, natural y natural posible. Y entonces diseña de manera progresiva de lo sencillo a lo complejo una metodología o una estrategia de intervención, por llamarlo desde el punto de vista con un lenguaje que entendamos todos. Comienza a irle indicando, pero desde ese diagnóstico previo, desde un conocimiento perfecto de esta persona, tanto del que se quiere transformar como del maestro espiritual, tiene que tener un conocimiento serio en concordancia con la escritura y entonces comienza a intervenir. Esta intervención tiene una cualidad que en este mundo no nos gusta mucho, que es la cualidad de la paciencia. O sea, no hay prisa, ahí se detienen los relojes. No hay un tiempo cronometrado. El maestro no debe pretender, no, mira, en 3 semanas tienes que pasar de esta fase a aquella, después en 15 días pasar de esta a aquella, después en 21 días de esta a aquella, después en 4 meses. No, porque sabe que cada caso es personalizado y que cada caso tiene un modo diferente por el cual debe de ir pasando o debe ir elevándose por encima de todas sus limitaciones. Pero lo más importante de este verso es esto: yo tengo que comenzar a experimentar por mí mismo que todo, desde el más mínimo, mire, desde lo más mínimo que usted considere lo más tonto, todo rasgo de comportamiento en usted, toda expresión de deseo, sentimiento, forma de recordar, forma de pensar, gusto por los colores, gustos por las comidas, todo lo que lo conforma usted como ser humano, todo, la forma de asumir algunas, ¿cómo se llama eso? Algunas situaciones de la vida, todo, la forma en que usted se relaciona con las personas, todo está siendo dirigido por las tendencias o las modalidades de naturaleza material. Entonces, si uno observa todo con detenimiento, se puede dar cuenta cuál es la modalidad que más lo está influyendo. Y entonces uno puede trabajar de manera consciente, de manera científica, organizada en esa modalidad. Porque sin trabajo no hay transformación. Y sin transformación no hay posibilidad de transitar hacia la autorrealización, porque la autorrealización es el resultado de una transformación total, una transformación que me permita irme liberando de todo aquello que me mantiene atado a este plano de conciencia material e irme acercando a la posibilidad de
despertar en lo que conocemos como plano de conciencia espiritual, aún incluso estando en este cuerpo material. Sabemos que una cosa no tiene nada que ver con la otra, se trata simplemente de un trabajo sobre la conciencia a través del conocimiento. Y todo esto para que sea perfecto y sea normalmente, o sea, progrese de una manera normal. Lo indicado como método es a través del servicio devocional. A través del servicio devocional uno va adquiriendo conocimiento y a través del servicio devocional uno va adquiriendo procesos de purificación y a través del servicio devocional uno va despertando su amor por el Supremo. Quiere decir que el servicio devocional es como una de esas, a veces venden unos complementos de estos vitamínicos, qué sé yo, en algunos lugares del mundo, en Cuba no, pero en otros sí. Y tú lees el frasco y dice, tiene vitamina A, E, K, D, no sé qué, hierro, magnesio. O sea, cualquiera podría pensar, wow, entonces con tomar una pastilla de esta ya no tengo que almorzar ni comer. Sí, a veces a mí me da gracia, risa, porque le presentan tantos componentes que usted podría pensar, no, ya, entonces me tomo una pastilla y para qué voy a almorzar. Entonces es lo mismo. La literatura védica expone al servicio devocional o la ciencia de Dios, como también se lo conoce, como el todo incluido. Si usted es bien instruido en el servicio devocional y lo va realizando de manera progresiva y adecuada, conforme a una buena guía y desde un conocimiento sobre la situación en la que usted se encuentra realmente, así como sus potencialidades, entonces el servicio devocional va a ir permitiendo que usted no haga todo al mismo tiempo. Usted va a ir aumentando en comprensión, en fe, en gusto trascendental, en deseo de relación con el Señor, en deseo de relación con devotos, en alegría interna, en purificación, en liberación paulatinamente de las modalidades. Todo va a ir sucediendo. No hay tiempo predicho, no en un día, no en un mes, no en un tanto, pero todo va a ir sucediendo siempre y cuando el método que usted esté empleando sea autorizado, adecuado. Segundo, tenga una buena guía. Tercero, trate de mantener una buena asociación. Y por supuesto, cuarto, usted tenga internamente el deseo sincero de lograrlo. Observen sus actividades cotidianas, desde la más mínima, lo que le gusta, lo que no le gusta, si le gusta el agua al tiempo, si le gusta el agua fría, lo más mínimo. Y cuando usted esté realizando una actividad, entonces estése preguntando, trate de comprender, trate de indagar qué tendencia me está guiando. Estoy siendo guiado aquí por la ignorancia, por la pasión, por la bondad. ¿Qué es lo que estoy buscando realmente? ¿Cuál es el motivo semilla de esta actividad? Y entonces mientras más usted medite sobre una actividad en silencio, haga introspección en ella, usted podrá comprender en el fondo de verdad qué es lo que lo está moviendo, movilizando o guiando en esa actividad. Esto quiere decir que usted podrá ir comprendiendo cada vez más cómo funciona ese aparato complejo llamado cuerpo de ser humano, y usted podrá ir comprendiendo cómo usted no es ese cuerpo, sino que usted es el elemento pensante, el elemento inteligente, el elemento amoroso, el elemento eterno que se encuentra situado en algo que ni es pensante, que ni es inteligente, ni es eterno, o sea, el cuerpo material. Cada día medite en el Señor, trate de entender su posición con respecto al Señor, trate de entender su posición con respecto al cuerpo, trate de experimentar cómo usted no es el cuerpo, sino que usted es el que se encuentra dentro de esa maquinaria llamada cuerpo. Trata de experimentar que cuando usted está realizando algo, realmente hay una parte de usted que usted puede tomar conciencia que no está realizando nada, simplemente está sintiendo que todo se está realizando. Y céntrese en esa parte, profundice en esa parte, medite en esa parte hasta que se descubra a usted mismo. Usted tiene que descubrir cuál es esa parte que no realiza nada, cuál es esa parte que no está atada a nada, pero sin embargo está tan envuelta en la ilusión que se cree atada, se cree que está realizando, se cree que es esto, se cree que es aquello. Eso no es trabajo fácil, no es cosa de un día, porque hay mucho entretenimiento, muchas trampas, nuestra mente nos tiene muy envuelto en los deberes, en las actividades, en las preocupaciones, en los sustos, en los temores, en los deseos.
pero tiene que crear el hábito diario y si ya lo tiene, entonces dirija ese hábito hacia tomar conciencia de usted en lo profundo, de esa parte que no tiene nada que ver con nada y que se mantiene independientemente a todo. Aunque a veces está tan dormida, está tan confundida que cree que está directamente relacionada a cada suceso. Tenemos que comprender eso, porque no se puede avanzar espiritualmente simplemente comprendiendo teóricamente. No, yo no soy el cuerpo, yo no soy el cuerpo, yo soy espíritu, yo soy esto, eso es. En esa bobería te puedes pasar 4 millones de vidas. Deja de tratar de comprender teóricamente y de repetir como una cotorra y ponte a trabajar. Ponte a observarte, ponte a profundizar, haz algo serio, trabaja en serio y dedícate. No con la intención de encontrar nada ni de descubrir nada, porque eso te va a generar ansiedad. Simplemente entrégate al silencio, entrégate a algo que haga que tu mente quede allí tranquila y tú trasciende eso y búscate. Busca ese lugar que está en ti, en el cual realmente nunca sucede nada. Y encuéntralo porque ese es tu lugar y sitúate allí y desde allí, solamente desde allí es que podrás ver las cosas tal y como son y podrás comprender la verdadera relación que tienes con el Señor. El canto de los santos nombres ayuda, es el método, ¿no? Yo canto los santos nombres, a veces en voz alta, a veces en murmullo, a veces en canción, depende cómo es, y me voy absorbiendo en ese canto, recordando que el sonido es la presencia del Señor mismo, y entonces eso hace que la mente quede detrás. Y eso me ayuda a observarme. Entonces observo todos los pensamientos que surgen, observo cómo vienen, cómo se deshacen, observo deseos, observo temores, observo actividades del cuerpo, cosas que siento en el cuerpo, pero al mismo tiempo me observo que sigo absorto en los santos nombres. O sea, nada de eso está pasando en mí. Realmente está pasando en toda esta maquinaria conocida como cuerpo, pero yo me observo en una posición diferente. Gracias a que estoy absorto en los santos nombres. Entonces así distingo por experiencia propia que hay una diferencia. Y entonces cada vez más comprendo que yo estoy independiente, mi naturaleza es independiente de la naturaleza del cuerpo y la mente. Y mientras más yo observe eso, entonces más certeza de esa independencia logro. Y entonces más quietud, más purificación, más tranquilidad va surgiendo en mí. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que su bendición nos ayude, porque en verdad necesitamos ayuda. Pero comencemos a observar, comencemos a entregarnos, a ser humildes, sencillos y simples. Dejemos de defender cosas y teorías y simplemente pasemos gran parte del tiempo cuando podamos buscando ahí adentro, tratando de observar dónde está ese que observa, dónde está ese que soy en esencia, dónde está ese el cual realmente nunca hace nada. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,